Estás viendo Conversando con Johnny Carpio. Bien, ya estamos de regreso en este su espacio conversando con Johnny Carpio. Nos acompaña un amigo y hermano, asesor de este programa. Cada vez que necesitamos alguna asesoría impositiva, nos comunicamos con él. Me refiero al licenciado Israel Abreu Rosario, experto en finanzas y abogado también. Hermano, Un privilegio, Johnny. gracias por venir siempre. Definitivamente, gracias por darme la oportunidad, primero de conversar contigo y de dirigirme al público de Conversando con Johnny Carpio. Israel, en esta semana, el ministro de Hacienda y Economía ha anunciado un paquetico, no una reforma fiscal, sino ciertas medidas que buscan pues, recaudar entre 40.000 y 50.000 millones de pesos. ¿Qué te parece? ¿A quién va a favorecer más esas medidas? ¿A la clase pobre, a la clase rica o qué? Tú sabes que tú me estás preguntando de forma sesgada. Y excúsame, con el respeto que te mereces. Pues tú solamente estás planteando que va a favorecer a alguien. Cuando es obvio, y además es un axioma en economía y finanzas, que todas las reformas de carácter tributario son inflacionarias. Entonces eso no beneficia a nadie. Eso es importante que la gente lo sepa. Usted que me está viendo, prepárese que es posible que cuando usted vaya el lunes, todavía no lo han aprobado, es un proyecto. No, se va a someter. Ya usted empiece a ver, de hecho en las redes sociales pululan las publicaciones de que los precios van a aumentar entre un 10 y un 15% en sentido general. Y es solamente el proceso de presentación en el que nos encontramos. ¿Pero los precios de qué? Los precios de los productos de la canasta básica familiar. Hay muchos supermercados, hay muchos establecimientos comerciales que ya han empezado a publicar que va a haber aumentos inevitables de precio. Entonces, eso es lo primero, Johnny, que quiero establecer. Eso no va a beneficiar a nadie y me voy a dar la oportunidad de explicarte punto por punto cualquier duda que tenga, además de las respuestas que ya traigo en virtud de lo que ya todo el mundo sabe, que fue la aberración que presentó el actual ministro de Hacienda. Entonces, no va a beneficiar a nadie. Prepárese para pagar el costo de esos 40 o 50 mil millones de pesos, que es el objetivo que tiene el gobierno. Ese es el objetivo, sacarle dinero del bolsillo al más humilde de los dominicanos, que como siempre digo, usted que pone una recarga de 50 pesos, el más humilde de los dominicanos, como el más encumbrado, va a pagar más impuestos de lo que ya estamos hasta pagando. La recarga de los teléfonos. No, porque las recargas de teléfono tienen un 30% de impuestos. El que compra una recarga de 50 pesos, hay 15 que van al gobierno. Que él no sea capaz de recaudarlo, ese es otro tema, que es responsabilidad del actual gobierno. Bueno, eso es lo primero. Le van a sacar 50 mil millones de pesos de los bolsillos al dominicano. No, ahí nadie se beneficia en ese esquema. Bien, y lo otro entonces, fue penoso ver al ministro de Hacienda de un país esgrimir tantas mentiras. ¿Cómo así? O sea, que le habló mentira. Sí, y en alguna medida también ha sesgado a muchos comunicadores. Un tipo brillante como tú, que al margen de tus intereses, que los respeto y que son buenos, y escúchame que voy a disentir contigo. Sí. Óyeme bien. Si cualquier proyecto modifica una ley, es una reforma. Así es. Por más simple que sea. Entonces, esto es una reforma. Que sea pequeña o grande, ¿verdad? No es lo que define si es reforma o no. Y en la condición que se encuentra el ciudadano dominicano, que en la historia de nuestro país es una de las más críticas, es inaceptable ponerle un peso adicional a un gobierno tan irresponsable como el del PRM. Además de que recuérdese que en 2 años, en un año ya estamos en campaña y vienen las elecciones ahí. O sea que eso, además de que este es un gobierno irresponsable, es muy probable que esos recursos se utilicen para politiquería. Pero tú estás claro, ¿no? Que este gobierno debió hacer una reforma y que por presión social se frenó. Pero este gobierno no podía seguir en esa condición. Pero oye algo, para no quedarme en este gobierno, sí. Desde el 2015, lo que incluye a Danilo Medina, se debió hacer una reforma. Y no la hizo. Se debió hacer una reforma fiscal. Ajá. Que implica tanto los ingresos como la revisión de los gastos y la política de endeudamiento, que nadie se ha atrevido a hacerla. Y Luis Abinader, quizás el menos aventajado de los políticos que han gobernado, por las carencias que tiene y lo mal acompañado que se encuentra por sus ministros. No, y además lo que le ha tocado enfrentar, un COVID, guerra. Ok, entonces,
Por eso te digo que tú, y obviamente siendo tú el profesional que yo sé que eres, porque me has representado dignamente, de lo cual me he sentido orgulloso. Entonces, Johnny, es una reforma. Sí. Otra cosa, un gran engaño que empieza con una gran mentira, es tratar de venderle al dominicano que es una reforma fiscal. Esto no es una reforma fiscal, esto es una reforma tributaria, tendente a aumentar las recaudaciones. No se deje engañar por ese falso título que esgrime el PRM representado por Luis Abinader y el ministro de Hacienda Magín Díaz. Entonces, pareciese además que todos los dominicanos somos idiotas. Si bien es cierto que hay un bajo nivel académico en la población dominicana, que lo reflejan las pruebas PISA, Que por cierto, le dijiste ignorante en un programa. Yo vi ese programa a los dominicanos. la mayoría son, y lo reitero, porque es que eso lo dice la prueba PISA. Sí. Y lo peor de eso es que nos tratan como ignorantes, que es a lo que me voy a referir. Yo quiero que a mí me expliquen cómo el ministro de Hacienda tiene el tupé de decirle a la gente en público, en una rueda de prensa, que la deuda pública bajó. Señores, ustedes que me están viendo, busquen los estados de recaudación e inversión de las rentas. Ese es el documento que retrata el nivel de deuda que tiene el Estado dominicano, porque no estamos hablando de finanzas, de economía nacional, estamos hablando de finanzas públicas. Y usted se va a dar cuenta el nivel de endeudamiento que tiene República Dominicana, cómo progresivamente ha aumentado la deuda en manos de Luis Abinader. Esa es la primera gran mentira, ¿verdad? Sobre la base del cual el ministro de Hacienda establece que la deuda ha bajado. Una gran mentira. Porque además se contradice que él se pare frente a la ciudadanía dominicana a explicar por qué necesitamos una reforma tributaria si la finanza pública están tan bien como él dice, como él esgrimió ahí. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo, de manera específica, por ejemplo, algo que me preguntan mucho en los diferentes medios y conversatorios que tengo, es, pero Israel, van a aumentar la indexación, Sí. la exención contributiva. Hasta 39,000 pesos. Hasta 39,000 pesos. ¿Qué resulta de eso, Johnny Carpio? Pero eso lo estaba pidiendo mal, lo están complaciendo. No. ¿Cómo que no? No, él estaba pidiendo eso. Lo que él no estaba pidiendo es ese caramelo envenenado que viene con el aumento al 27% de las personas físicas, de 25 a 27. ¿Entiende el punto? Sí. Entonces, y además, oiga bien, dominicano, usted no necesitaba hacer ninguna reforma para indexar los salarios. Eso está en el Código Tributario. Este gobierno, al igual que los últimos 3 de Danilo Medina, han incumplido con lo que dice el Código Tributario. Así que a usted no le están dando nada. A usted le están cambiando un caramelo envenenado por una proporción de lo que ya, óigame bien, porque aquí tú y yo lo discutimos, eso, lo de la indexación. Sí. ¿Verdad? Eso es un derecho adquirido Sí. y establecido en el Código Tributario. Así que al ministro de Hacienda que deje ese maniqueísmo, porque ese embute no es verdad. Y no todos somos estúpidos en República Pero Dominicana. le quita el anticipo también a las pequeñas empresas, a las micro y pequeñas. Ahora, atiende esto, Johnny, sobre el anticipo. Sí. Si bien es cierto que han hecho un trabajo brillante al respecto de venderlo como un aspecto positivo, el resultado de la operación de una microempresa en República Dominicana, que son aquellos que facturan menos de 11.985.000 pesos, porque es por la cantidad de ingresos que se determina el tipo, la categoría de empresa que es. Resulta, Johnny, que ese 1.5 que pagaban todos los meses se va a ver aumentado en no menos de un 10% por los efectos de esta reforma de carácter tributario. Entonces, ¿tú le estás haciendo un favor o lo estás terminando de hundir? Esa es la pregunta que usted debe hacerse, ¿verdad? Que no lo cojan de estúpido. Usted que tiene un pequeño negocio que factura menos de 12 millones de pesos y que ahora le están metiendo este caramelo envenenado. Ya hoy es muy probable que muchos microempresarios, que tengo grandes amigos, que le deben millones a la Dirección General de Impuestos Internos, porque han tenido que financiarse con los impuestos, porque no logran llegar al mes. ¿Cuáles impuestos? Los anticipos, el ITEVI, e inclusive han tenido que utilizar retenciones
a los salarios de la seguridad social, ¿verdad? Que son todas son todas, vamos a decir, cosas que quizás uno no acepta, pero que se dan en la realidad. Es decidir, o pago la nómina o pago el ITEVI todos los meses. Y conozco cientos de empresarios, de microempresarios que están en esa condición, que no fue que se los robaron los impuestos, sino que se vieron obligados a financiarse en esa esperanza de emprender y de lograr tener éxito económico en esos emprendimientos. Han tenido que financiarse con la seguridad social y con los diferentes impuestos que pululan alrededor de ellos. Entonces, no se dejen engañar. Ya hoy, con la simple presentación de esa reforma, hay mucha gente, porque el microempresario en la inmensa mayoría o compra materia prima local o extranjera, ¿verdad? Materia prima, no lo produce desde cero. Se va a ver afectado por el efecto de esta reforma fiscal en términos inflacionarios. O sea, todo esto, estos tipos del PRM, Luis Abinader y el ministro de Hacienda, Magín Díaz, lo que viven es buscando la forma de sacarle el dinero al ciudadano de los bolsillos. Cuando hay un sinnúmero, ¿verdad?, de medidas que ellos pudieron haber tomado para no tener que enfrentarse al pueblo en esta reforma tributaria. Por ejemplo, ¿me das la oportunidad yo? Sí, sí, claro. El gasto tributario. Yo te voy a decir algo. El gobierno de Luis Abinader va a quedar como uno de los gobiernos más malos en la historia de República Dominicana. No me cabe la menor duda. De hecho, si hacen el ejercicio, quienes nos están viendo, y le solicitan a la Junta Central Electoral el plan de gobierno que Luis Abinader depositó, se va a dar cuenta que ninguna de las promesas al día de hoy de este programa han sido cumplidas. Ninguna. Ninguna. Ni siquiera en un 20% de lo que pudiera ser una respuesta a sus promesas. Entonces, por eso, él está condenado al fracaso, porque no ha cumplido ninguna de las promesas a las cuales él se comprometió. Entonces, resulta de eso, ¿verdad?, que el gasto tributario en República Dominicana ronda el 5% del PIB. Eso es alrededor de 350 a 400 mil millones de pesos. ¿Verdad? Ese dinero, para que la gente entienda, el gasto tributario, eso todos los años en el presupuesto general del Estado se consigna cuánto va a ser en promedio y se aprueba. El gasto tributario es un dinero que el gobierno deja de percibir para que los empresarios se beneficien, bajo la premisa de que esa exención debe aportar desde el punto de vista social a la población. 350 a 400 mil millones de pesos. Llévese eso ahí. Luis mantiene las exenciones fiscales. Bueno, ahora que tú dices eso, escuché esta mañana al economista Siriaco, director de la escuela. Una estrella. Sí, diciendo que por qué no se tocó las exenciones. Brillante, como siempre, Siriaco. Un gran colega. Entonces te cuento, Johnny, que 400 mil millones de exenciones. Oye bien, un gobierno malo, un presidente que va a quedar en la historia como uno de los peores en República Dominicana. Yo, que no voté por él, prefería que Luis Abinader manejara esos recursos que están manejando los empresarios y que nadie puede comprobar si esas exenciones han generado o han agregado valor a la sociedad. Porque no hay ningún mecanismo de auditoría que no sea el que se registra cuando ellos se benefician de esa exención. ¿Cómo es posible que usted, dominicano, tenga hoy que pagar casi 50 pesos el galón de gasolina? Tú, que estás ahí sentado. Sí, subió 6 ¿Es pesos. posible que te lleguen tu tiquecito del gobierno? No, que va. Ah, bueno, no que va. No que va. No que va, ¿verdad? Perfecto. Entonces tú lo estás pagando a 350 y yo también. Pero tú sabes que aquí hay empresarios del transporte, porque ya no hay sindicalistas, que lo pagan a 180. Mientras tú, yo y todo el que me está viendo lo paga a 350, ¿verdad? Tú sabías que aquí, te lo voy a decir por sectores para no mencionar empresas, porque ya las he mencionado en otro programa y no quiero problemas, ¿no? Yo no quiero, los empresarios son el motor del desarrollo de este país, no son los políticos, para que estemos claros, son los empresarios. Pero yo no entiendo por qué al sector del acero en República Dominicana, fabricantes de varillas, sí, hay que darle una exención a los combustibles. Eso es verdad.
Yo no entiendo por qué hay que darle una exención a los combustibles, a los sectores textiles, fabricantes de vidrio, fabricantes de plástico, que lo que hacen es contaminar y hacer daño. Además, deberían ponerle un impuesto adicional. En China, yo vengo de China y si tú vas a comprar una funda, tienes que pagar la parte. ¿Tú sabes por qué? Porque tiene un impuesto mínimo. Y no son 2 pesos que cuesta para que tú tengas. Cada funda que tú compras en un supermercado tiene 0.70 centavos de dólares. Por lo menos en el distrito donde yo estaba, en Haiding, en Beijing. Aquí eso no se puede. Todo lo contrario, mejor le doy exenciones. Y ahí no te estoy incluyendo el subsidio a los combustibles del sector eléctrico. Que eso solo Dios sabe lo que está pasando ahí. Que este gobierno lo ha mantenido. Que eran cosas que están descritas en su anteproyecto, ¿verdad? En su plan de gobierno, que se suponía que se iban a reducir. ¿Por qué no apelar a eso? ¿Por qué no apelar a la reducción del gasto tributario? ¿Por qué tener que pedirle a la gente que se siga sacrificando, Johnny? Entonces, cuando tú ves esa locución de Magín Díaz, de verdad sumamente vergonzosa y retrógrada además, pues yo te voy a decir otra cosa. El 0,15%. Que de hecho era un impuesto que se suponía que iba a ser transitorio. Y que en unos 5 o 6 años, yo recuerdo que fue la ley 557-05, a la sazón Leonel Fernández presidente, se creó a los fines de reducir el déficit cuasi fiscal del Banco Central en ocasión de la quiebra de Baninter. Y se creó de manera transitoria para compensar ese déficit que existía. Se quedó de manera permanente. Al tiempo, entonces, de que ese impuesto es un impuesto totalmente regresivo, Johnny. Tú y yo sabemos que somos de la zona oriental y pululamos en zonas de escasos recursos, que aquí hay dominicanos que se tienen que levantar a salir a buscar 50 pesos prestados por el pasaje. Y quizás usted no le dé importancia, porque tiene muchos problemas técnicos resueltos, y no le da la importancia que tiene, pero es un impuesto regresivo, que no discrimina si usted es rico o pobre. Se lo cobra al millonario excéntrico, que tiene todos sus problemas resueltos, como se lo cobra al dominicano, que apenas se bancarizó el año pasado quizá, por un trabajo que hizo el mismo gobierno. Entonces, incentiva la informalidad, desbancariza, y además es un impuesto totalmente regresivo. Desde el punto de vista técnico, y aquí llamo la atención a los amigos del Ministerio de Hacienda, se atrevieron a plantear esa aberración, simplemente por la facilidad que hay en cobrarlo. Pero hay gente... ¿Ese fue el que subieron el 0.20? De 0.15 a 0.20. A la transferencia y los cheques. Transferencia y cheque. Pero para que tú tengas una idea, usted cuando paga la luz, cuando paga la energía eléctrica, cuando paga el agua, cuando paga el teléfono, que eso lo hace prácticamente el que pone una recarga, además de ya los impuestos que tiene, usted va a ver descontado a la semana el 0.15 de todas las transacciones que hizo, porque no es nada más la transferencia. Son todas las transacciones que salgan de ahí. ¿Entiende? Entonces, ese es el punto en el caso de ese impuesto. Ese es uno de los impuestos más lesivos que hay. Porque además, ¿verdad?, de que es regresivo, no discrimina a quien le cobra, ¿verdad?, produce un efecto negativo en la economía nacional, que es la informalidad y la desbancarización. Hay un estudio que versa al respecto del Banco Central y de la Oficina Nacional de Estadística, de que en sentido general, un alto porcentaje de quienes ya están bancarizados, que al menos tienen un producto bancario, que ellos mismos aseveran que no les gustaría tener ninguno. Eso reafirma su posición de no tener ninguno. Y yo te voy a decir una vaina, yo acabo de citar instituciones del Estado. Desmiéntame, usted que me está viendo, si eso es verdad. Hay dominicanos aquí que cuando le quitan el 0,15%, tienen que completar el pasaje el lunes. Entonces, yo quiero que tú me digas, de verdad, y me cuestiones, ¿qué bueno puede tener esta reforma tributaria? No tiene ninguna, lo que pasa es que la están vendiendo entonces, en virtud de una situación internacional. Por lo que yo veo, el único economista y experto en finanzas que se está oponiendo tajantemente eres tú, porque mira esto, el CONEC aprueba, pero insta a combatir la evasión fiscal. Y los comerciantes y los sindicalistas aprueban esta reforma. No, pero mira algo. ¿Por qué? Repite la del CONEC. El CONEC insta a combatir la evasión fiscal y aprueba las medidas anunciadas por el presidente. Mira, la AIRD también. Mira, yo te voy a decir algo.
algo. Esa información del CONEP, Sí. ¿verdad? Obviamente, por los intereses al cual ellos están expuestos, ¿verdad? Están matizadas. Porque la información debía ser instar al gobierno a la evasión fiscal porque no se necesitaría una reforma de carácter tributario. Pero obviamente tienen que matizarla porque tú no te vas a echar un gobierno atrás. Esas declaraciones a mí no me extrañan. Y si yo hubiese sido el asesor, las matizo igual que ellos la hicieron. Sin embargo, ¿verdad? Tienen la habilidad, el conocimiento y la experiencia de reconocer en esa publicación, míralo ahí, porque eso es lo que tú tienes que tomar con pinza, que si reducen la evasión en un 20% de lo que está pasando actualmente, es posible que ni siquiera déficit tuviésemos. Entonces, ese caso, ¿verdad? No te voy a decir que es excusable. Ahora, refleja una de las debilidades de los gobiernos que han habido en República Dominicana. Esta reforma tributaria va a venir a agravar a quienes ya están formalizados, ¿verdad? A quienes ya operan su micro, pequeña y mediana empresa, no a aquellos que están informales. Yo te voy a decir algo, yo no te quiero ni preguntar cuando tú le facturas al gobierno en qué tiempo te paga, si es que le facturas al gobierno. Pues yo estoy seguro que tú tienes que pagar el ITEVI adelantado, claro, ¿verdad? De ese pago de ITEVI te descuentan el 0,15%. Es importante que tú lo sepas también, que ahora va a ser 0,20 si esa aberración se aprueba, ¿verdad? Y es posible que no te la paguen la factura. Y si te la pagan va a ser después de 3 meses. Porque yo he visto también muchos microempresarios del sector publicidad comunicacional quebrar también porque el gobierno los ha castrado en sentido general. Entonces, ese embute no es verdad. Lean lo que hay en esa publicación tras lo que él dice. Ahora, háblame del otro economista que tú dices, de la publicación. No. Comerciantes y centrales sindicales respaldan la propuesta fiscal. Entonces, eso responde a un interés específico. No es verdad, ¿verdad? Que un colmado, eso no es verdad. A mí me gustaría que citara cuál fuera la federación. No, aquí lo dice, el presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes, Iván García, aseguró que desde hace varios años el país necesitaba la implementación de una reforma fiscal. Mira, lo digo con toda responsabilidad. Iván García es un irresponsable, ¿verdad? Si antepone una reforma de carácter tributario, oigan bien lo que le estoy diciendo, Iván García para mí es una declaración irresponsable de su parte. Si en esa declaración, en ese texto, no aparece que lo que se debía hacer previamente era una reforma fiscal integral que primero revisara la ejecución del gasto público y no la implementación de una reforma de carácter tributario. Yo me imagino que este proyecto... Lo estoy diciendo yo. Sí, yo me imagino yo soy responsable de lo que estoy diciendo. Yo me imagino que este proyecto, cuando pase al Congreso, deberá llamarse a vista pública. Muy bien, así es. Entiendo yo. Y consensuarse con los distintos sectores del país. ¿Tú estarías dispuesto a ir a la vista pública? Y eso que tú estás planteando en este programa, planteárselo a las autoridades. Claro, obviamente. Y de hecho, voy a hacer todos los esfuerzos necesarios para que la mayor cantidad de dominicanos sepan que el ministro de Hacienda miente en todas sus declaraciones que ha hecho al respecto de esa reforma tributaria, que yo esperaba más de él, sumamente baja desde el punto de vista profesional y sumamente lesiva al bolsillo de los dominicanos. Y ahora me voy a ir a la parte política. Óyeme bien, yo no acepto, Israel Abreu no acepta, y creo que muchos dominicanos y hasta PRMistas que hoy están sumamente decepcionados por los problemas de la carestía de la vida, la seguridad y la salud en República Dominicana, con que se le ponga un centavo a un gobierno tan irresponsable desde el punto de vista de la administración de los recursos públicos. Y además, a todo esto, a solo 2 años de unas elecciones. Y eso te lo digo con toda la responsabilidad que me acredita en sentido general. Entonces, ¿tú creías que no había que hacer la reforma? No, yo no creía, no. Yo no creo. Y que además hay otras alternativas. Pero tú acabas de decir en el introito del programa que esta reforma debió haberla hecho Danilo Medina y no la hizo. Sí, pero espérate, yo me refería a la reforma fiscal que establece el artículo 34 de la Estrategia Nacional de Desarrollo, Ley 0112, no a una reforma tributaria. Mientras en República Dominicana no hayan limitaciones al respecto de los recursos públicos, ¿verdad? Que lo limite tanto al gasto corriente, ¿verdad? Y le ponga límites
¿verdad? No límites regresivos, sino progresivos al gasto de inversión, lamentablemente en República Dominicana no se puede confiar en políticos de la clase de Luis Abinader, con ese nivel de populismo que se maneja. Entonces tú no ves ningún punto a favor de este proyecto. Dime uno. Dime uno que pudiera beneficiar, ¿verdad? A la clase trabajadora. Lo que te dije al principio, van a eliminar el anticipo. El anticipo frente a la creación de nuevos impuestos que van a ser transferidos. Oye, es un axioma. Para que la gente tenga una idea, cuando yo digo que es un axioma, es que es una verdad absoluta, que no admite discusiones. Usted que me está viendo, es un axioma. Si se crea un impuesto como este, que se van a crear varios impuestos, ¿verdad?, que son tendentes a recaudar más dinero, esa recaudación se traduce en inflación. Inmediatamente a un empresario le diga, mire, usted va a pagar ahora un 30%, y sobre todo quienes manejan en sentido general la economía, que son ese 22% de empresas medianas y grandes en República Dominicana. ¿Tú sabes qué va a pasar? Que todos los precios se van a disparar. Ese microempresario, cuando vaya a comprar su materia prima para realizar el servicio que da o el bien que termina, se va a ver afectado por un porcentaje mayor a la reducción que va a tener en el anticipo de impuestos sobre la renta. ¿Tú sabes lo que va a pasar? Que va a necesitar más capital de trabajo para hacer la misma cantidad de productos que ya hace o para prestar la misma cantidad de servicios. Todo lo contrario, Johnny. El que tenía $1 millón de pesos para realizar su operación de manera normal o para financiarse, va a tener que buscar $1,5 millones. Eso es lo que yo te estoy diciendo, Johnny. Porque todos los servicios se van a ver afectados por ese aumento a los empresarios grandes. Y yo no tengo a lo que pasa de $1,000 millones de pesos. Y yo no tengo ningún problema con eso. No tengo ningún problema. Ahora, el momento no es el oportuno. No era por el área del ingreso que se debía hacer una reforma fiscal. Se debía hacer una reforma por el área del gasto, el gasto tributario, el gasto corriente y una correcta inversión pública, además de una correcta política de endeudamiento del gobierno. Y eso es lo que lamentablemente a mí no me convocaron y yo presido una comisión económica. A mí nadie me ha llamado y tampoco quiero que me llame porque no hay forma de justificarme semejante aberración. Bueno, tú representas un partido. Pero yo estoy hablando como dominicano, como profesional. Está bien, pero Magín ha anunciado que se va a reunir. Ya él presentó al país ese proyecto de modificación y ha anunciado que también que se va a reunir con ustedes y que ha estado conversando con el PLD, con la Fuerza del Pueblo, con el PRD que tú representas. Y entonces, si a ti te llaman... Yo no me he reunido con Magín Díaz. Y otra cosa, oigan bien, sí, ojalá y se haga una reforma fiscal, ¿verdad?, que produzca ingresos al Estado Dominicano por 150 mil millones de pesos, que se pueden producir, ¿verdad? Pero no por medidas de carácter recaudatorio. Eso no es verdad. Yo esperaba una reforma fiscal que no venga a producir nuevos parches, Johnny. Nosotros tenemos, desde la reforma de 1992 y la que hizo Hipólito Mejía en el año 2000, haciendo parches tributarios 25 años. Este país no aguanta más eso. Vamos a hacer un trabajo serio que de verdad se traduzca en un aumento de la producción nacional y en una justa distribución de la riqueza, que se traduzca en el desarrollo económico de la gente, en un mejoramiento del desarrollo del índice de desarrollo humano en nuestro país. No este tipo, Johnny, eso no va a resolver nada. No va a resolver nada. En 2 años, este mismo gobierno va a tener los mismos problemas o quizás peores. Porque no lo hemos hecho en años anteriores y tenemos el mismo problema, quizás el doble ahora. Nos queda 1 minuto. ¿Qué recomendación tú le haces entonces a tu amigo Magín Díaz? Porque tú has acabado con Magín. No, primero a la gente. Sea prudente y conservador en la ejecución de su presupuesto, por humilde que usted sea o por rico que sea. Porque ya usted va a empezar a enfrentar el costo de una reforma tributaria tan irresponsable como la que ha presentado el gobierno. Y obviamente al ministro de Hacienda y al presidente Luis Abinader, de verdad, no todos los dominicanos somos estúpidos. Yo creo que cada dominicano debe hacer el ejercicio, ¿verdad?, que nosotros didácticamente hemos hecho aquí, al respecto de analizar
lo que parece positivo, que no lo es. Lo que parece positivo, lo que te han vendido como positivo, que es un vulgar engaño. Gracias al licenciado Israel Abreu Rosario, experto en finanzas, por esta participación en este su espacio Conversando con Johnny Carpio. Recordarles que este programa se retransmite hoy a las 8 por Teleproyecto Canal 20 y mañana, domingo, a las 2 de la tarde por su canal 27 RNN. Hasta la próxima.